acción parlamentaria. Porque si el sarcasmo es la burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario, creo que la iniciativa que hoy se nos presenta, tanto en su introducción como en sus propuestas, es el mejor ejemplo de sarcasmo que uno pueda encontrar. No se podía vivir. Pues esa es la síntesis de su primer punto. En el punto de la web del Ministerio de la Juventud no diré nada. Descargan mucho contra la ministra, pero luego se limitan a pedirle que haga una web. Pues tampoco parece un alto grado de exigencia. Estalló Matute y no quedó nada en pie. Óscar Matute entró al Congreso como un vendaval y destrozó con datos, ironía y una oratoria implacable al supuesto gurú económico de Feijóo. Mientras el PP intenta colar su receta neoliberal de siempre, exenciones fiscales, privatizaciones encubiertas y cero derechos laborales, Matute los dejó en evidencia con una intervención que hizo temblar las bancadas. ¿Promesas para los jóvenes? Puro humo. ¿Soluciones? Ninguna. Sarcasmo. A toneladas. Una humillación tan brutal que convirtió la propuesta popular en un manual de lo que no se debe hacer. Y sí, les recordó que la única política útil es la que combate la desigualdad de raíz. Así se aplasta la farsa de la derecha con estilo, fuego y verdad. Es así la acción de gobierno de cada cual. Los jóvenes de este país no tienen empleo. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Los jóvenes tienen más dificultades para emanciparse. ¿Saben cuál es la edad media para comprar una vivienda? 41 años. Ustedes no pueden formar una familia. ¿Saben cuál es nuestra tasa de natalidad de la Unión Europea? La segunda peor. Problemas de salud mental que le planteaba mi compañera. ¿Saben cuánto se ha incrementado los jóvenes que dicen tener problemas de salud mental? El 100%, del 30 al 60%. Ustedes. Sí, el representante del Partido Popular, el señor Bravo, que ellos no solo venían a señalar una cuestión dramática, entiendo, sino a aportar propuestas, a aportar soluciones. Y yo le he prestado atención a las soluciones que vienen en el texto. La primera pregunta que me ha surgido es si esas soluciones las han puesto ya en marcha en Andalucía, donde gobiernan desde el año 2019, porque muchas de ellas tienen arco competencial propio. Y claro, yo he visto los datos, de Andalucía, desde luego no parece que hayan ayudado, si es que los han puesto en práctica, no parece que hayan ayudado demasiado a resolver el problema del desempleo juvenil, que sé que es un problema estructural, y que no se lo atribuyo únicamente a la acción de ese gobierno, pero que en cualquier caso las medidas, en caso de haber sido puestas en prácticas, que sería lo coherente y lo honesto, dado que parecen las mejores, parece que no han solucionado. Viendo la iniciativa del Partido Popular, yo he llegado a la conclusión de que en política parlamentaria, que toda la dialéctica existe, este es un magnífico ejemplo para poder enseñar lo que es el sarcasmo en la acción parlamentaria. Porque si el sarcasmo es la burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario, creo que la iniciativa que hoy se nos presenta, tanto en su introducción como en sus propuestas, es el mejor ejemplo de sarcasmo que uno pueda encontrar. Dado que en la propia exposición de motivos se habla, y ahí puedo estar de acuerdo, como elemento fundante, casi principal, de la desigualdad y del desempleo juvenil y de la situación de dificultad de los jóvenes para tener un proyecto vital en la precariedad, luego no vemos ninguna medida para con la precariedad, sino medidas que en todo caso ahondarán en aquello que fundamenta la precariedad, que es un sistema económico desigual y que provoca la desigualdad para seguir alimentando su propio mecanismo o maquinaria de funcionamiento. Porque la precariedad es la pobreza y la falta de recursos. ¿Y qué hay en esta iniciativa de pobreza y falta de recursos? Prácticamente nada. Según la RAE, la pobreza es la inestabilidad, la inseguridad, la fragilidad y la provisionalidad. ¿Cuál de estas medidas tiene un carácter estable, tiene un carácter estructural, tiene un carácter que aborde realmente y vaya de raíz, siendo radical con cuál es el problema fundamental? Se lo diré, prácticamente ninguno. Es más, las características de la precariedad son fundamentalmente tres. Los bajos salarios, y de eso en la iniciativa no hay nada, no ya de subir, ni siquiera de mencionar los bajos salarios, la temporalidad, y no hay nada en su iniciativa que plantee acabar con la temporalidad, o la salud laboral, que tampoco hay nada en su iniciativa para acabar con la seguridad laboral. Le diré más, la precariedad golpea fundamentalmente en el Estado español a tres sectores de la población. En primer lugar, a las mujeres, y con mucha diferencia. Estoy esperando la iniciativa que venga a plantear que eso acabe. En segundo lugar, a los jóvenes, y es verdad. Y en tercer lugar, a la población migrante, y sé que esa no tengo ni que esperarla porque no la van a traer. Ustedes planteaban una iniciativa en la que yo esperaba ver un aumento del salario mínimo interprofesional para adecuarlo, por ejemplo, con el 60% del salario medio, unos 1.381 euros de media, y no lo van a traer porque lo votan en contra. Esperaba ver el contrato mínimo o exigir por ley que no haya contratos inferiores a 20 horas y no lo van a traer porque no lo han traído nunca, porque en su reforma laboral, la de Rajoy, eso ni venía ni se esperaba que vendría.
Esperaba que hablaran de endurecer las condiciones de despido, y no lo van a traer porque lo que hizo Rajoy fue facilitar y abaratar las condiciones de despido, o que plantearan más inspecciones de trabajo, pero eso tampoco lo iban a hacer porque Rajoy también delegó y debilitó la función de los inspectores de trabajo. Es así la acción de gobierno de cada cual. Ya no quiero hablar ni de vivienda, porque también esperaba ver más vivienda pública de alquiler o más control público de los precios de alquiler, pero sé lo que votaron con la ley de vivienda. Pero no, y sé lo que hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan para no aplicar la ley de vivienda. Lo que nos plantean es, como les decían, una exención de impuestos generalizada. Se han dicho antes, quédese con un dato. Yo cuando he leído su punto sobre la exención fiscal para los jóvenes, me he acordado de Grafton. Grafton es un pueblo de New Hampshire, en Estados Unidos, que se ha hecho muy famoso porque unos libertarianos quisieron ir ayer a poner en práctica su modelo libertariano de 0 impuestos y quitaron todos los impuestos. Y como había osos en la zona y al quitar todos los impuestos quitaron todos los servicios, los osos tomaron la ciudad y los libertarianos se tuvieron que pirar por piernas, salvo 4 que se quedaron, que decidieron que había que volver a poner todos los impuestos que habían quitado porque si no ahí no se podía vivir. Pues esa es la síntesis de su primer punto. En el punto de la web del Ministerio de la Juventud no diré nada. Descargan mucho contra la ministra, pero luego se limitan a pedirle que haga una web. Pues tampoco parece un alto grado de exigencia. Respecto a la vivienda, pues nos plantean otra vez la colaboración público-privada. Para Blackstone, para Azora y para amigos del Partido Popular que han colaborado con ellos estará muy bien, pero a los jóvenes estos, créame, que no les soluciona nada. Y sobre la salud mental me gustaría que me dijera cómo todas las partidas que son razonables, que plantean para mejorar la salud mental de nuestros jóvenes se van a pagar si a la vez estamos pidiendo exenciones de impuestos por doquier. Yo ya le he dicho que el problema es estructural y creo que sus medidas son malas, por eso hablaba de sarcasmo. Y yo, como creo que es estructural, estoy mucho más de acuerdo con algo como lo que dice David Harvey. David Harvey dice que la economía capitalista no se trata solo de la producción y distribución de bienes, sino también del poder y la dominación. Hasta que no ataquemos eso, probablemente la situación de los jóvenes seguirá siendo paupérrima. Y cito otra, porque también David Harvey da soluciones, y esta sí. La única salida verdadera de la crisis del capitalismo es la construcción de una sociedad socialista, sí, basada en la justicia social y la igualdad. El repaso que Óscar Matute le propinó al gurú económico del Partido Popular no fue solo una humillación pública, sino una autopsia política en vivo. Una intervención demoledora que desnudó, con precisión quirúrgica y fuego argumental, la incoherencia estructural de una derecha que lleva décadas prometiendo lo mismo: menos impuestos para los ricos, 0 derechos laborales para los jóvenes, privatización encubierta del Estado y una economía al servicio de las élites. Y Matute, sin levantar la voz, les demolió el castillo de naipes con la fuerza de los datos, la ironía más afilada y un compromiso con la justicia social que hoy brilla como un faro en medio de tanta hipocresía. Porque el problema no es que el PP no tenga propuestas, es que las tiene, pero todas conducen al mismo agujero negro de precariedad, desigualdad y servilismo económico. Su receta es un bucle neoliberal eterno, sin memoria ni propósito, donde se repiten las mismas palabras huecas: emprendimiento, flexibilidad, libertad de elección, mientras por debajo revientan los salarios, se esfuma el derecho a una vivienda digna y se consolidan los privilegios de los mismos de siempre. Es la política del humo, del eslogan vacío, de la apariencia reformista que solo busca blindar el statu quo. Matute no se quedó en la denuncia retórica. Fue más allá, confrontó directamente los pilares ideológicos del PP con el bisturí del sarcasmo, esa herramienta que cuando se usa con inteligencia, como en este caso, se convierte en una forma de verdad radical. Porque mientras los populares hablaban de medidas estructurales para los jóvenes, lo que presentaban era un menú reciclado de tópicos de manual económico de los años 90. Incentivos fiscales que benefician a los que ya tienen. Colaboración público-privada que termina favoreciendo a Blackstone y fondos buitre. ¿Y una web? Sí, una web. Esa era su gran propuesta. Como si una página en Internet fuese a salvar a los jóvenes de la angustia habitacional, el desempleo y la salud mental deteriorada. Y ahí Matute fue despiadadamente certero. No solo desmontó cada una de las propuestas de la derecha, sino que evidenció que ninguna de ellas toca los 3 núcleos duros de la precariedad en España: los bajos salarios, la temporalidad y la inestabilidad laboral. ¿Qué propone el PP para subir el salario mínimo? Nada. ¿Qué propone para blindar los contratos? Silencio. ¿Qué plantea para reforzar la inspección laboral? 0. ¿Qué dice de los alquileres imposibles que exprimen el 110% del salario medio? Absolutamente nada. Su única respuesta es la misma de siempre: el mercado se autorregula, todo irá bien, recen a los dioses de la libertad. Pero Matute, con su estilo sobrio, punzante y coherente, dejó claro que la libertad sin justicia es una trampa,
que la libertad que no garantiza condiciones mínimas de vida digna no es más que una estafa envuelta en discursos de prosperidad futura. ¿Por qué? ¿De qué sirve la libertad de elegir si no tienes ni techo, ni contrato estable, ni atención médica garantizada? ¿De qué sirve la retórica de la oportunidad si te obligan a sobrevivir con trabajos basura, encadenando alquileres temporales y sufriendo ansiedad crónica por no llegar a fin de mes? El problema, explicó Matute, no es solo económico, sino profundamente político, porque detrás de cada recorte, de cada negativa a aplicar la ley de vivienda, de cada voto en contra de la subida del salario mínimo, hay una decisión ideológica clara: sostener un modelo en el que las mayorías sacrifican su bienestar para que una minoría siga acumulando rentas, pisos vacíos y privilegios blindados. Y es ahí donde el discurso de Matute se volvió una lección de pedagogía política. Desmontó el cinismo con claridad, ridiculizó las falsas soluciones con ejemplos brillantes, como el caso de Grafton y los osos, y conectó con el dolor real de una generación entera condenada a malvivir mientras les hablan de libertad desde áticos con vistas. Pero lo más poderoso de la intervención fue su capacidad para reivindicar la utopía frente al engaño de la quimera. Mientras el PP vende un futuro brillante que nunca llega, Matute propuso algo profundamente subversivo: pelear por una sociedad donde la dignidad no sea un lujo, donde la vivienda no sea un bien de mercado, donde el trabajo no sea sinónimo de explotación. Y lo dijo sin complejos: sí, hablamos de construir un modelo socialista basado en la justicia social y la igualdad. Porque, aunque suene utópico, lo verdaderamente delirante es seguir aceptando que millones vivan con miedo, sin derechos y sin esperanza, mientras unos pocos siguen engordando sus cuentas bancarias. Y es que la intervención de Matute no fue solo un zasca monumental al PP. Fue un mensaje nítido a todos aquellos que están hartos del teatrillo parlamentario, del politiqueo sin alma, de los debates que nunca tocan lo esencial. Fue un recordatorio de que si se puede hacer política con sentido, con contenido, con ética, con coherencia, que no todos los diputados son iguales, que todavía quedan voces que no se venden, que no se callan, que no le temen al poder ni a las grandes corporaciones. El discurso de Matute es, en última instancia, una invitación a levantar la cabeza, a exigir lo que nos corresponde, a no conformarse con migajas, a señalar con nombre y apellido a los responsables de este sistema injusto, a recordar que los derechos no se mendigan, se conquistan, que la política no es un juego de estrategias electorales, sino un campo de batalla por la dignidad humana. Y en esa batalla, Matute dejó claro de qué lado está: con las trabajadoras que encadenan contratos de 20 horas, con los jóvenes que no pueden alquilar una habitación, con las familias que viven con miedo a ser desahuciadas, con quienes no tienen psicólogo ni seguridad laboral ni certezas, con quienes lo dan todo y reciben migajas, con quienes todavía creen que otro país es posible, uno donde la vida valga más que el lucro, donde los impuestos sirvan para construir futuro y no para alimentar paraísos fiscales, donde el Estado esté al servicio de la gente y no de los fondos de inversión. Y por eso su intervención duele tanto a la derecha, porque no es solo que los deje en ridículo, es que los enfrenta con lo que más temen: la verdad. Una verdad que grita que su modelo ha fracasado, que ha condenado a generaciones enteras al desarraigo, que ha convertido la vivienda en un lujo, el empleo en una trampa y la política en una mercancía. Una verdad que exige cambios radicales, que exige dignidad, que exige acción. Y esa verdad, cuando se dice sin miedo, cuando se grita con datos, con claridad, con pasión y con coherencia, esa verdad es imparable. Óscar Matute, en su discurso, no solo humilló a un gurú económico del PP, no solo ridiculizó una propuesta vacía, dio una clase magistral de lo que debería ser la política. Y, lo más importante, nos recordó que el futuro se construye luchando, con ideas, con principios, y con la firme decisión de no dejar que nos roben la esperanza.